Solución del taller de química del grado sexto. Bueno, analicemos entonces el modelo actual, también conocido como modelo mecánico cuántico. Este modelo fue realizado gracias al aporte de muchos científicos, entre los cuales encontramos a Broglie, a Heisenberg y a Schrödinger mediante la ecuación de onda. Ahora, este modelo plantea lo siguiente. Plantea un núcleo pequeño formado por protones y por neutrones, como lo vemos en la imagen que tenemos acá, donde los protones serían los de color rojo y los neutrones los de color azul. Además de esto, tendríamos una corteza o periferia compuesta por una nube de electrones, que son los que se están moviendo alrededor de estos orbitales. Bueno, partes del átomo. Todos los átomos tienen tres partículas subatómicas principales, que son el electrón, el protón y el neutrón. El electrón son partículas con carga negativas ubicadas en la periferia o, de otra manera, ubicadas en los orbitales. Luego está el protón, que son partículas con carga positiva ubicadas en el núcleo del átomo. Y por último el neutrón, que son partículas sin carga ubicadas en el núcleo del átomo. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene un elemento en particular? Pues a partir del conocimiento del número atómico y del número de masa. El número atómico, el cual se define con la letra Z, es la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ende, aquí tenemos en la ecuación número atómico igual a número de protones. Pero a su vez también puede llegar a ser igual a la cantidad de electrones siempre y cuando el átomo no esté electrificado. Ahora, demos un ejemplo, el boro. El boro, como podemos ver en esta imagen, tiene exactamente un número atómico igual a 5, lo que nos quiere decir que el número de protones del boro es igual a 5. Bueno, ahora, número de masa A. El número de masa se representa con la letra A y este valor no se encuentra en la tabla periódica. El número de masa se halla sumando el número de protones con el número de neutrones. Debido a que los electrones son tan pequeños, su masa es despreciable. Entonces, el número de masa de cualquier átomo es igual a la masa del núcleo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene un número atómico 6, es decir, que tiene 6 protones. A su vez, podemos ver que también tiene 6 neutrones, por ende su masa atómica A será la suma de los neutrones más los protones, es decir, 6 más 6 igual 12. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la representación de un átomo o notación nuclear. En esta lo que se hace es colocar el símbolo del elemento a analizar, el número de masa correspondiente a ese elemento y el número atómico de dicho elemento. Un ejemplo de eso sería el átomo de sodio, donde arriba en la parte superior vemos un 23, es decir, que su número másico sería 23, mientras que su número atómico sería 11. Ahora, para reflexionar, si tenemos número atómico 11, significa que tenemos 11 protones. ¿Cuántos neutrones necesitaríamos entonces para completar un número másico de 23? Pues necesitaríamos 12, es decir, que tendríamos 11 protones y 12 neutrones. Pregunta 2. Si un átomo X tiene un número atómico Z igual a 25 y una cantidad de neutrones N igual a 26, ¿cuál será su número de masa? Para esto tenemos que acordarnos de una cosa,
y es que el número atómico representado por Z es igual al número de protones del elemento, en este caso 25. Luego el número de neutrones es 26. Por ende, si queremos hallar el número de masa, aplicamos la ecuación que dice número de masa igual a número de neutrones más número de protones. Es decir, número de masa A será igual a 26 más 25. O lo que es lo mismo, número de masa del elemento X es 51. Pregunta número 3. Si un elemento X tiene un número de masa A igual a 45 y el número de protones es P igual a 22, ¿cuál sería el número de neutrones N de ese elemento? Para esto tenemos como datos el número de protones y el número de masa. Aplicamos exactamente la misma ecuación que en el ejercicio anterior. Por ende, número de masa es igual al número de neutrones más protones. De ahí reemplazamos los datos y como necesitamos encontrar el número de neutrones, pues el 22 que está positivo lo pasamos al otro lado de la ecuación negativo, quedándonos que el número de neutrones es igual a 45 menos 22, es decir, el número de electrones del elemento X es 23. Pregunta 4. Escribe el número atómico Z, el número de electrones E, el número de protones P y el número de masa A de los siguientes elementos químicos. Bueno, con el número atómico pues nos remitíamos a la tabla periódica y podíamos hallar ese número fácilmente. Ese mismo número era equivalente al número de protones y como en este caso no estamos analizando elementos que están cargados iónicamente, entonces podíamos decir que el número de electrones también era igual al número de protones. Por ende, estas tres primeras columnas tienen exactamente los mismos valores. Ahora, el problema se encontraba cuando tratábamos de encontrar el número de masa. Si analizábamos eso por internet, encontrábamos que un mismo elemento podía tener más de un tipo de número de masa. Por ejemplo, el carbono podría tener un número de masa 12, 13 o 14. Esto se da debido a que pueden existir diferentes isótopos para un mismo elemento. ¿Cómo así? Por ejemplo, el carbono puede llegar a tener 6 neutrones o 7 neutrones u 8 neutrones. Debido a eso, lo que se esperaba, por lo menos en este ejercicio, es que colocaran al menos una posibilidad, es decir, del oxígeno, que colocaran uno de los isótopos del oxígeno, en este caso el isótopo que tenía número de masa A, podía ser otro isótopo, no había problema. Por ende, el valor del número de masa sí puede llegar a cambiar dependiendo de cada uno de ustedes, según lo que hayan encontrado en internet.